Bienvenida a Mérido Mercedes. Bienvenido, diputado, aquí a El Despertador. Gracias, buen día. Es un honor para mí estar aquí con ustedes en este programa. Esteban y Ezequiel, placer inmenso para mí. Además, muchísimas gracias porque viene de su provincia, de San Juan, De San la Juan. la provincia más grande del país, el granero, pero también una provincia muy productiva en materia, bueno, no solamente de grano, también agropecuario y, por supuesto, con grandes recursos naturales y mineros. Pero vamos a comenzar con el tema de la semana. Ustedes tienen la papa caliente, es decir, la reforma al Código Laboral. La reforma laboral. La reforma laboral ya en la legislatura pasada había sido aprobada en 2 lecturas en una de las cámaras y no pasó a la siguiente. Y ahora nos encontramos con nuevas propuestas, objeciones por parte, empezando por los empresarios, que hacen nuevas propuestas para hacerle modificaciones a la cesantía laboral, pese a que no, de acuerdo con los sindicatos, no formó parte nunca del acuerdo tripartito entre autoridades del Ministerio de Trabajo, los empresarios y los sindicalistas. Cuéntenos de estas nuevas propuestas, ¿en qué consisten? Fíjese, tal como usted dice, en la legislatura pasada fue aprobada en el Senado, tanto en primera como en segunda discusión, pasó a la Cámara de Diputados, se apoderó la comisión correspondiente, fue al Pleno, y finalmente se conoció en primera lectura, primera discusión, pero finalmente perimió. Iniciada la legislatura actual, entonces los voceros de los diferentes bloques partidarios sometieron una iniciativa tendiente a modificar el Código Laboral. Esta iniciativa fue al Pleno de la Cámara de Diputados y el Pleno de la Cámara de Diputados apoderó a la Comisión de Trabajo que nosotros estamos dirigiendo, conjuntamente con 14 diputados más de la Cámara de Diputados. Estamos avanzando en el conocimiento de la iniciativa. Es importante aclarar que además de la iniciativa propuesta por los voceros de los bloques partidarios, pues una diputada llamada Carmeligia Barceló, muy buena diputada, también sometió una versión de modificación del Código Laboral, por lo que la comisión está apoderada de 2 iniciativas que estamos conociendo y vamos avanzando en los trabajos. Ya le dimos lectura de modo integral, cumpliendo con el procedimiento, y actualmente estamos en la etapa de escuchar las opiniones de los diferentes sectores. Pero sin embargo, entonces en el Senado de la República también está el proyecto de reforma que fue aprobado recientemente en primera lectura. Entonces, habrá que como quiera que hacer algún tipo de fusión cuando llegue el proyecto desde el Senado. Perfectamente, eso suele ocurrir con mucha frecuencia, que una iniciativa se somete para ante la Cámara del Senado y también se somete para ante la Cámara de Diputados. Bueno, lo que ocurre es que ellos hacen su procedimiento y nosotros hacemos el nuestro. Vamos a asumir que ellos lo aprueben primero en el Senado. Entonces va a la Cámara de Diputados. Cuando vaya a la Cámara de Diputados, que vaya al Pleno, obviamente que el Pleno va a apoderar a la comisión. A partir de ese momento, entonces nosotros como comisión veremos el curso que le vamos a dar. Es probable que ciertamente se produzca una fusión bajo el entendido de que ambas versiones pues persiguen el mismo objeto, tienen el mismo objetivo, que es la modificación al Código Laboral. Las propuestas que tiene la Cámara de Diputados, apoderada la Cámara de Diputados actualmente, no tocan el derecho de cesantía. No. Ninguna de las versiones tocan el derecho de cesantía. Pero sí recibieron ustedes una propuesta formal por parte de los empresarios. Ya los escucharon, se reunieron con ellos, la comisión se reunió con una delegación de la cúpula empresarial y nos gustaría si usted nos puede adelantar algunas de esas propuestas que podrían ser viables y que podrían formar parte de la discusión. Ellos fueron, escuchamos su opinión de una manera verbal y ellos solicitaron un plazo para entonces depositar un escrito contentivo de su opinión. Pero una de las propuestas de ellos es que el plazo de prueba de los 3 meses se ha aumentado a 6 meses. Esa es la que más o menos podemos retener. Sobre el tema de los topes, por ejemplo, que la cesantía se calcule con base en 10 salarios mínimos como máximo, o una propuesta que también han hecho verbalmente con bastante frecuencia es prorratear el pago de la cesantía, ya sea en 3 meses o 1 mes, 3 meses, 6 meses inclusive. Me imagino que eso estará en el escrito que ellos van a depositar el efecto. Ya la comisión en su momento oportuno pues tendrá la oportunidad de valorarlo y darle el curso que a su juicio entienda ¿Y ustedes les presentaron algún tiempo límite a los empresarios para que presenten ese documento? ¿O? No se le dio un tiempo específico, pero lo más rápido posible, porque nosotros vamos avanzando en el estudio de las versiones. Una vez terminemos con la opinión de los diferentes sectores,
Entonces vamos a proceder a hacer una tabla comparativa, las dos versiones con el código actual, para comenzar a adentrarnos de lleno a lo que es el estudio de la reforma. Son como que una propuesta muy parecida, me imagino, a lo que inicialmente se consensuó entre la comisión tripartita, que fue designada hace más de 10 años, entre empresarios, sindicalistas y el propio gobierno. Son similares, ¿cierto? Sí, son similares. Son similares. Sí, no hay mucha variación ahí, entonces se supone que no habrá mucho que debatir. Finalmente terminamos con el tema de la cesantía. Lo importante es que todos los sectores estamos de acuerdo con la modificación al Código Laboral. Hay consenso en ese sentido. ¿Y cuál no hay ningún tipo de inconveniente? En el caso de usted particularmente, pero también su partido, que además su partido cuenta con uno de los abogados más reputados en materia laboral, que es el doctor Rafael Alburquerque, sí. ¿Cuál es la postura de su partido con respecto a la cesantía? ¿Qué tanto se le puede modificar? ¿Qué tanto es maleable esa figura jurídica? Nosotros no estamos de acuerdo que se toque la cesantía. Mi partido no está de acuerdo. Particularmente nosotros tampoco estamos de acuerdo. Entendemos que eso no es un derecho. Eso no es un derecho. Eso es un derecho adquirido, es una conquista de los trabajadores que data de muchos años, inclusive desde la época de Trujillo. Entonces, ¿por qué modificarla ahora? Ahora, si se va a modificar para favorecer a la clase trabajadora, no tendríamos ningún tipo de inconveniente. Cuando hablamos de su partido, hablamos obviamente del partido Fuerza del Pueblo, para que la gente más o menos tenga idea de qué estamos hablando. Pero, diputado, quería mencionarle también, hacer referencia a su provincia, porque yo recuerdo cuando el presidente anterior, Danilo Medina, era de San Juan, o es de San Juan, de una comunidad de San Juan. Sí, Esteban, así mismo. Sí, y cuando Luis Abinader llegó al poder, una de las primeras acciones que hizo fue ir en 2020, 2021 a San Juan y declaró a San Juan en estado de emergencia porque dijo que ahí no había de nada. Entonces nos quedamos sorprendidos porque dijimos, bueno, entonces Danilo no hizo nada por San Juan, pero luego quisiéramos saber qué ha pasado con San Juan después de esa declaración de estado de emergencia y de que le iban a inyectar recursos para su mejoría del 2021 a la fecha. El 14 de marzo del año 2021, precisamente le declaró un estado de emergencia. Dijo que había una pobreza extrema y que iba a invertir miles de millones de pesos para sacar a San Juan de la pobreza, invirtiendo en obras de infraestructura que impacten de modo positivo en beneficio de la provincia. Sí. Me gustaría que ustedes hagan un descenso a San Juan para que contacten y visualicen que este gobierno no ha hecho absolutamente nada en San Juan. Iniciaron un aeropuerto doméstico hace más de 4 años. ¿Y eso no está terminado? No avanzan los trabajos. No avanzan los trabajos, absolutamente no avanzan los trabajos. Ahora sí es verdad que San Juan está declarado en estado de emergencia. En San Juan la agricultura ha colapsado. Pero se habló de una inversión creo que de 18 mil millones de pesos. Digo, inicialmente eran como 5 mil millones y luego se iba entonces a invertir más. Primero 4 mil, después 2 mil millones, pero no vemos dónde están invertidos. 6 mil millones de pesos es mucho dinero, no vemos dónde están invertidos. Vayan a San Juan para que ustedes vean, valga la redundancia. San Juan está declarado actualmente en estado de emergencia. De esos graves problemas es que San Juan es una provincia, la provincia más grande del país, es una provincia muy productiva, tiene muchos recursos y sin embargo, cuando hablamos de San Juan, hablamos de la ciudad de San Juan. Tiene una carretera que se puede llegar bien a San Juan, pero de ahí al resto de la provincia, a los municipios de San Juan, a los demás verdaderamente son caminos vecinales en general. No se ha hecho nada, no se están construyendo carreteras. Mire, la carretera que se comunican a los demás municipios, todos están asfaltados, eso lo admitimos. Sin embargo, hay muchas carreteras de varias secciones que están en estado de abandono y que requieren la intervención del gobierno. Y se lo hemos solicitado, la comunidad ha hecho protesta. Le voy a poner como ejemplo la carretera de la sección Chalona, una de las secciones más productivas del municipio de San Juan de la Maguana, es Chalona. Sin embargo, la carretera es intransitable. Cuando llueve se puede trasplantar arroz en esa carretera. Y lo más interesante es que cuando caen 2 o 3 aguas, con la crecida de los arroyos, se lleva de paro el puente que comunica a Chalona con el paraje Los Cerros. Entonces la comunidad se torna incomunicable. Entonces, esos son 20 kilómetros de carretera. Por Dios, el gobierno puede invertir un dinerito y hacer esa carretera para que la vida de los comunitarios de Chalona cambie. Pero no solamente esa carretera, tenemos el caso de la carretera La Garita, el Ciruelito, La Higuera, hasta llegar a Punta Caña. Cuando uno revisa el presupuesto, diputado Mercedes, que se aprueba cada año,
se establece por provincias el tipo de inversión que se va a hacer y se presenta la lista que se va a invertir tanto en escuela, de X cantidad de dinero en educación, en salud, o X cantidad de dinero en carreteras, o en acueducto, o caminos medicinales, o lo que sea. Ustedes no le dan seguimiento entonces a eso que se ha plasmado en el presupuesto para cada una de sus provincias, en el caso de ustedes, la provincia de San Juan. O Claro. sea, entonces, pero finalmente no se cumplen esas asignaciones. ¿Qué pasa entonces con esos recursos? Claro que sí, Esteban. Cumplimos con el mandato constitucional, con una de las funciones del legislador, que es fiscalizar. Pero eso se queda en los papeles, eso se queda en la aprobación, nunca se ejecuta nada. Además de que nunca le han aprobado a San Juan una suma razonable, acorde con lo que San Juan aporta al Producto Interno Bruto. Lo más que se le ha aprobado en estos 5 años de gobierno a San Juan ha sido 857 millones de pesos para el presupuesto del año 2025. Y no se ha invertido, esos 857 millones de pesos no se han invertido en nada porque no se han hecho ninguna de las obras que se consignan en el presupuesto. Pero no se consigna tampoco ninguna obra de importancia. Nosotros demandamos en San Juan la construcción de un hospital quirúrgico docente traumatológico de 3er nivel para salvar vidas. Pero no se supone que ya lo están construyendo. Tenemos los terrenos, nada, absolutamente nada. Hemos luchado, sometimos un proyecto de resolución ante la Cámara de Diputados, fue aprobado ese proyecto, no se ha hecho nada. Sometimos un proyecto de ley para que se declare de urgencia la necesidad de construir un hospital traumatológico. Fue al Pleno, lo mandaron a la Comisión de Salud Pública y de ahí no ha pasado el proyecto. Entonces nosotros queremos que se invierta en San Juan. San Juan se lo merece. Construir un hospital traumatológico en San Juan, digo en San Juan, no en Azua, que se inauguró incluso recientemente en Azua y otro en San Cristóbal. Tal vez entonces ya San Juan no necesita un hospital traumatológico tomando en cuenta la cercanía, ¿no? Es para San Juan y Elia Piña. Estamos hablando de que de Elia Piña a Azua hay aproximadamente 170 kilómetros. El Alejandro Cabral no tiene unidad de necesitamos. traumatología. No, nada de eso. Entonces, aquellos Nada, que el hospital tienen de San Juan está más fracturas, enferma que los enfermos. Desde los pacientes de traumatología de Elías Piña de San Juan tienen que ser enviados hasta Azua. Hasta Azua, antes era la capital. A la capital, y lo muchos, sabemos, ¿no? y muchos pacientes hasta se morían en el curso del viaje. Entonces, ¿por qué no hacer esa inversión? Por ejemplo, en el presupuesto complementario al Ministerio de Salud Pública le asignaron 12,000 millones de pesos y no puede el Ministerio de Salud Pública invertir 2,000 millones de pesos en San Juan para hacer ese hospital. Claro. Puede el Diputado. No puede el Ministerio de Obras Públicas invertir 5,000 millones de pesos en San Juan para hacer la carretera de Chalona, la carretera de La Mula del municipio de La Mata de Farfán, que está en condiciones intransitables, la carretera de Dormidero hasta llegar a la meseta y el puente de Río San Juan, la carretera de Cuenta, que son 3 kilómetros. Yo le estoy hablando a ustedes de comunidades que son altamente productivas y que aportan mucho al Producto Interno Bruto, no solo de la provincia, sino de la República Dominicana. Entonces, este gobierno sencillamente en San Juan no ha hecho absolutamente nada. Este gobierno allá se quemó. Sí, y finalmente, antes de que nos vayamos, porque se nos acaba el tiempo, cuéntenos cuál es la postura de usted y de su partido con respecto a los proyectos mineros, muy especialmente a los Romero, que sabemos que hay mucha oposición por parte de sectores productivos y ecológicos de San Juan. En cuanto a la oposición, el 92% de los sanjuaneros estamos en contra de la explotación, porque entendemos que esto va a causar grande daño al medio ambiente, va a destruir la flora y la fauna. Y sobre todo, la idea fundamental es comenzar por el Romero, para terminar con todo lo que es el área de la Cordillera Central. Estamos hablando de 14 concesiones y cada concesión de esas afectará un río, de los tantos ríos que hay en el Valle de San Juan, en la región sur. Señores, eso comienza en Elia Piña y termina en Padre la Casa. Pero diputado, ¿ustedes se han fijado que en el caso, por ejemplo, de la provincia de Sánchez Ramírez se hablaba mucho de eso, de daño al medio ambiente, y hoy día vemos que esa mina está operando ahí, que el medio ambiente no ha sido afectado como se decía, sino que por el contrario, esa provincia se ha desarrollado muchísimo más a partir de cuando esa mina está en operación, me refiero a Pueblo Viejo, en Cotuí. Los sanjuaneros no han hecho una mirada, o puesto una mirada de que, bueno, ¿qué tanto va a impactarse el medio ambiente? Porque se habla como si fuera una adivinanza y sin embargo hay que ir a los hechos reales. Los hechos reales es una demostración reciente. ¿Cuál? Esa de Pueblo Viejo. Y no les ha ido tan mal o no les ha ido mal en cuanto a lo que tiene que ver con el medio ambiente. Por lo menos eso no es lo que se ve. Bueno, de esa zona los reportes que tenemos es que la situación económica es muy precaria. ¿En Cotuí? Que ha aumentado la pobreza. ¿En la provincia de Sánchez Ramírez? Es lo que nos dicen, ¿no? Ah, es lo bueno, que, es lo que nos han dicho. Deberían averiguar, porque es lo que nos han dicho, pero en el caso de San Juan, Esteban, es por el lugar donde se encuentra la mina. La mina se encuentra agua arriba del río San Juan. Ya. De modo específico, a menos de 100 metros. A menos de 100 metros del río.
pueden utilizar el método que utilicen y como quiera, la explotación minera va a contaminar las aguas del río San Juan. Es el único río que tenemos como fuente de agua de la presa de Sabaneta. La presa de Sabaneta es la fuente principal para la producción agrícola del Valle de San Juan. Si se contaminan las aguas del río San Juan, se contaminan las aguas de la presa de Sabaneta. Pero otra cosa, Ezequiel Esteban, es que el río San Juan es una fuente del Yaque del Sur. Las aguas del río San Juan caen directamente al Yaque del Sur. Eso quiere decir que también va a afectar a la presa de Monte Grande y todas las zonas aledañas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Nosotros no queremos oro, nunca hemos vivido de oro, nosotros de lo que hemos vivido de la agricultura. ¿Qué es lo que le pedimos al gobierno? Que invierta a favor de la producción agrícola del Valle de San Juan, que vaya en apoyo de los productores agrícolas del Valle de San Juan, que han sido totalmente abandonados por este gobierno. Le iba a decir ahorita que actualmente en San Juan, y no solamente en San Juan, en el país, hay un problema. ¿Cuál es el problema? El de los arroceros. El costo de producción este año aumentó en más de un 20%. El año pasado, el kilo de arroz se vendió a 32 y a 34 pesos. Este año se está vendiendo a 23 y 24 pesos. Y los dueños de factoría no lo quieren. Le dicen a los productores, vendan su arroz por fuera y paguen mi dinero. Y esa es la situación que tenemos. Y en todos los sectores productivos agrícolas, en todos los renglones, este gobierno ha abandonado de una manera total a San Juan. Le debe a los productores de habichuelas, le debe a los dueños de tractores, le debe a los productores de cebolla, le debe a los productores de arroz, le debe a todo. Entonces nosotros no queremos minas, nosotros lo que queremos es nuestra agua. La producción agrícola en el Valle de San Juan produce 28,000 empleos anuales. Bueno. Equivalente en dólares, estamos hablando de 700 millones de dólares. La explotación minera genera para el Valle de San Juan durante 7 u 8 años, que es el término de la explotación, 300 o 400 empleos. Dicho por la propia minera y notificado a nosotros y que los tenemos en nuestra mano, inclusive hicimos de público conocimiento esa comunicación, 300 o 400 empleos. Nosotros vamos a cambiar 300 o 400 empleos por 28,000 empleos. Vamos a cambiar eso por la vida, por la vivencia de San Juan. Esto es un asunto de salud, esto es un asunto de protección al medio ambiente, esto es un asunto de la protección de San Juan. Bueno, diputado, le agradecemos su participación y lamentablemente no podemos continuar conversando más con usted por un asunto de tiempo, de las presiones del tiempo, pero en algún momento... Muchas gracias por haber venido hoy desde San Juan. Desde San Juan para acá. Que se levantó a las 4 de la mañana. Donde ha podido entonces sí ofrecernos detalles importantes sobre su provincia y también sobre este trabajo que se está realizando sobre el Código de Trabajo. Ahora vamos señores, a pasar con la sección de la pizarra, donde tenemos a Marcelín Rosario. Ella nos va a hablar sobre la diferencia entre atención temprana y estimulación temprana. De los niños hoy.